a la sección importante conocida como El Debate, algo que venimos haciendo ya de un tiempo para acá para tocar temas polémicos, temas que generen controversia. Y cada que queremos tocar un tema importante, buscamos especialistas en la materia. El día de hoy nos acompaña de nueva cuenta Gilberto Girón. Gilberto, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Hugo? Gracias, Lalo. No, gracias por lo especialista, pero pues bueno, aquí haciendo la lucha. Muy bien, pues vamos a entrar en materia. El tema del día de hoy es el antidoping en el béisbol de las grandes ligas. Pues obviamente es un tema que da de qué hablar, porque desde que se implementaron la prohibición del doping en grandes ligas, pues obviamente ha habido casos sonados de beisbolistas reconocidos a nivel internacional en el béisbol de grandes ligas, y por eso queremos empezar con ese tema. Gilberto, primero que nada, tu percepción. Ha ido, desde que se implementó la prohibición tajante en béisbol de grandes ligas, ¿crees que ha ido aumentando, que se pudo controlar? ¿Cuál es tu percepción acerca del tema? Bueno, no, la verdad es que sí ha disminuido, ¿eh? Hay que recordar que el béisbol de las grandes ligas, cuando vivió la famosa época de los esteroides, en la que en aquel momento el comisionado ni siquiera metió las manos, ¿eh? Ese es un tema muy, híjole, y es un debate muy ambiguo en el béisbol de las grandes ligas, porque en aquel momento dejó que el espectáculo viniera, porque el béisbol vivía muy malos momentos. No sé si recuerdas, Lalo, sí. Los ratings habían venido para abajo en todos los estadios, pocas asistencias. Llega este boom de los famosos esteroides, y bueno, la gran carrera que vimos entre, ¿qué fue el 98? 98, Sammy Sosa, Maguire, también anda Barry Bonds ya después, cuando incluso rompe este famoso récord de cuadrangulares. Y a raíz de eso, cuando ya empieza que bueno, es ilegal el uso de sustancias prohibidas, pues bueno, se convierte en algo ya muy difícil de quitar entre los jugadores, porque era algo cultural, y lo acabamos de ver de nueva cuenta con Robinson Cano la semana pasada, un peloterazo que bueno, una lástima de ver, porque un hombre con mucho talento, que quizá le faltó liderazgo con los Yankees por ahí, pero pudo haber sido el gran heredero de las glorias de Derek Jeter. En fin, es un problema cultural, pero sí ha disminuido bastante, y algo que me llama mucho la atención es que sigue pasando todavía, en casos ya un poquito más aislados, pero sobre todo en ligas menores también. Ligas menores, perdón, y con mucho latino. Principalmente. Lalo, la prohibición de manera oficial, ¿llega un poco tarde o llegó en el momento en el que tenía que llegar? Mira, yo creo que aquí hay dos situaciones. Una es el uso y otra es el abuso, sí, ¿verdad? Ya en cuanto llegó el abuso, es cuando empezaron a meter las manos. El libro de Canseco y otro libro ahí fueron los que, creo yo, obligaron, ¿no? a Grandes Ligas a tratar de regular esta situación. Se contrató un ex senador, George Mitchell, que sí, es el famoso reporte Mitchell, que bueno, encontró a más de 100 jugadores involucrados en el abuso precisamente de los anabólicos, ¿no? Entonces creo yo que llegó a tiempo, porque hay que recordar el fallecimiento de Beckler, un prospecto, sí, de los Orioles de Baltimore. Por el abuso, precisamente. Por el abuso, precisamente. Tocaban ahí un tema importante cuando mencionaban a Mark McGwire, a Sammy Sosa, en esa década de los 90, ¿no? Pero vamos a ver, empezando por los beisbolistas más polémicos o que más impacto han causado en este tema del abuso de esteroides, ¿no? Empezamos por Alex Rodríguez. Creo que es una figura mediática dentro y fuera del béisbol, pero fue Gilberto, quizá uno de los casos más sonados en la era actual, ¿no? Sí, sin duda, una lástima lo de Alex Rodríguez, porque mira, era un pelotero con muchas cualidades. Este caso precisamente del abuso de sustancias prohibidas le va a costar probablemente su ingreso al Salón de la Fama, como probablemente le vaya a costar a Robinson Cano, que lo acabamos de ver la semana pasada. Pero lo de Alex Rodríguez, cuando él estaba con Marineros de Seattle, era un pelotero que tenía un swing natural buenísimo, sí, con muchas cualidades. No lo necesitaba Alex Rodríguez, y lamentablemente termina cayendo en este abuso, ¿no? Sí, y es que precisamente porque estaba en los Rangers de Texas en el 2003, ¿no? Cuando arrojó positivo, pero en ese equipo de los Rangers de Texas, y lo dice José Canseco en su libro, ¿no? Donde involucró a Iván Rodríguez, a Igor González, Maguire, ¿no? Sí. Y ya después a Maguire, dijo que él con los propios Atléticos de Oakland, en fin, y dio varios nombres, Jason Jambi, en fin, fueron varios nombres. El propio Rafael Palmeiro, que lo negó, y a las semanas
resultó positivo, ¿no? Les pongo otro nombre, otro Sí. personaje de béisbol de Grandes Ligas, el caso de un pitcher que hasta la fecha me parece que se ha negado. Me refiero a Roger Clemens, sin duda uno de los mejores pitchers en la historia del béisbol de Grandes Ligas. Sin embargo, desde el momento en que se presentó esta acusación, Gilberto, se ha negado rotundamente, ¿no? Sí, y eso obviamente con la opinión pública lo tiene en contra, porque el negar que las has utilizado cuando está comprobado que sí lo ha hecho, eso le ha costado tener a la opinión pública en contra cuando fue otro peloterazo también. Insisto, jugadores que probablemente no lo necesitaban y al finalmente terminan recurriendo a esto y es totalmente lamentable. Clemens escribió páginas doradas en la historia del béisbol de las Grandes Ligas y qué lástima que por esta mala toma de decisiones pues ya termine completamente en segundo término las grandes hazañas deportivas que hizo. Y el caso de Clemens, ¿no? Tuvo hasta un conflicto con su ex entrenador porque él pues declaró que sí le había aplicado esa sustancia prohibida. Roger Clemens siempre lo negó, que yo creo que esa es una de las uno de los casos, ¿no?, que más le están castigando, el negar bajo juramento, porque hay todavía algunos compañeros de equipos que están pues confirmando que Clemens sí utilizó esa sustancia prohibida. Ponemos en contexto a otra figura del béisbol polémico, lo de Barry Bonds, el máximo jonronero en la historia del béisbol de Grandes Ligas. Se le coloca un asterisco a su carrera, Gilberto, también víctima de este tema de sustancias prohibidas, ¿no? Fíjate, lo de Barry Bonds, tú puedes ver fotografías de él de novato y híjole, estaba como Dani Castro quizá, ¿no? Ahorita que lo veíamos ahí, delgadito, un auténtico palo, y cómo termina convertido en una masa muscular más fuerte que yo incluso, ¿eh? Pero ¿será? Algo así, no, impresionante la verdad cómo termina, pero lo que él provocó en las Grandes Ligas con esos cuadrangulares, incluso Lalo Ortega lo platica cuando él le tocaba tomar turnos en el AT&T Park, cómo vibraba el estadio cada que él venía a batear, y qué pena, regreso a lo que he comentado con los dos peloteros anteriores, que todo eso que llegaron a jalar termina manchado por este detalle. Sí, y ahí había un laboratorio, ¿no? Balco, ahí, que fue el que causó mucha polémica en el caso de Barry Bonds. Hay que reconocer, ¿no?, que también, no con eso estoy a favor de lo que utilizaron, pero sí hay que reconocer que nos emocionaron bastante, ¿no? Lo que tú dijiste, lo de Maguire en contra de Sammy Sosa, esa carrera parejera, lo de Barry Bonds que pues levantó, vamos a decir, los ratings, todos queríamos voltear a ver a Barry Bonds, y más contra los Padres, que fue el equipo que más castigó, no sé si porque era el que le enfrentaba más veces, no lo sabemos. Desafortunadamente después nos dimos cuenta, pues aunque era muy notorio, de que fue gracias a las sustancias prohibidas. Que aquí yo sí quiero hacer un pequeño paréntesis, no sé si estén de acuerdo conmigo. Ciertamente mejoras mucho la masa muscular, el rendimiento físico, pero para darle la pelotita, sí. Esas sustancias no te mejoran la vista. Exacto, claro, el reflejo, la astucia, ¿no? Sí, Básicamente. Pero bueno, ¿y qué me dicen del siguiente, que es José Canseco? Es quien empezó con esto, ya lo comentabas ahorita, Lalo, con ese libro, llamado Just en inglés, ¿no? Sí. Es quien empieza con este tema porque hace declaraciones por ahí muy fuertes, ¿no? Sí, lo de Canseco es quizá otro de los casos más notorios, ¿no? En los que recientemente él ha pedido al béisbol poder regresar, ¿no? Le costó, obviamente, el ya quedar completamente alejado del béisbol de las Grandes Ligas y de todo lo que tenga que ver con el béisbol. Lo tuvimos muy cerca, no sé si recuerdas, aquí en Yuma, ¿o dónde fue? Sí, y lo intentó con los Tigres de Quintana Roo también, pero muy ya era otro caso, ¿no? Y los años habían pasado demasiado. Pero sí, lo de Canseco fue otro pelotero que en su momento jaló masas y de nueva cuenta, ¿no? Recurriendo a eso. Y es muy obvio la imagen, ¿no, Lalo? Con los Atléticos de Oakland, cómo se veía su físico y unos años después, muy marcada la diferencia en su cuerpo, ¿no? Sí, llegó a esa etapa de los Rangers de Texas que comentaba antes, ¿no? Donde varios nombres de ese equipo, incluyendo a Alex Rodríguez, se vieron involucrados en esta situación. En su libro ese que tú dices, yo leí ahí un capítulo y él cuestionaba y citaba aquel cuadrangular que conectó Kirk Gibson del 1988 contra Dennis Eckersley. Y él decía, a Kirk Gibson le aplicaron una sustancia también. Estaba infiltrado. Exactamente, dijo, y llega y pega el jonrón. ¿Por qué? Él cuestionaba porque la historia, porque Grandes Ligas no decía nada
de Kirk Gibson, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿y qué me dicen del último que vamos a presentar? Sammy Sosa, otro involucrado también en esa década de los 90, que se le recuerda mucho, Gilberto, por esa temporada del 98, donde Maguire llega a los 70 cuadrangulares, Sosa se queda en 66. Sin embargo, ya lo habías comentado, Lalo, en alguna ocasión, ese 1998 que fue una de las mejores temporadas que ha habido en Grandes Ligas, ¿no? Que durante la primera temporada, la primera parte de la temporada antes del Juego de Estrellas, el que estuvo peleando palmo a palmo con ellos dos fue Vinny Castilla. La diferencia era que Vinny Castilla estaba limpio. Y Ken Griffey estaba por ahí también peleando. Andaba por ahí Greg peleando. Bond de los Padres de San Diego, que conectó 50 cuadrangulares también. Hubo bastantes, muchos home runs ahí. Lo de Sammy Sosa, bueno, también se ve involucrado con este tema del bat, ¿no? Con el corcho adicional al tema de las sustancias prohibidas, ¿no? Sí, Sí, pero yo son creo que dos ahí se cosas. vino abajo totalmente la imagen de Sammy Sosa. Ya no pudo levantarse y ahora no sé si lo han visto recientemente, aquí tenemos imágenes de cuando estaba un poquito más joven, hasta ya cambió la pigmentación incluso, ¿no? Un hombre no se completamente parece, ¿no? diferente, no se parece nada ya. Ahora, es muy obvio, ¿no? Las imágenes hablan por sí mismas. Comentabas lo de el mismo Barry Bonds con los Piratas de Pittsburgh y cuando llega con los Gigantes son dos cuerpos totalmente distintos. Lo de Maguire, que ya tampoco lo mencionamos, pero también con los Cardenales es otra figura. Y lo que me comentabas, el caso más reciente, ya hablando de este 2018, lo de Robinson Cano, ya haciendo prohibido este tema, lamentable lo de Robinson Cano. Sí, fíjate, le dan 80 juegos, él acusa o dice que la sustancia se la receta un médico en República Dominicana. Y yo digo, bueno, ¿por qué no va a denunciar entonces al médico? Se supone que tiene licencia, obviamente no va a hacer nada porque sabe que es culpable. Sí, sabiendo que hay tanto en juego, ¿no? No se pueden exponer a esta situación. En ese caso yo sí, y no que defienda a aquellos jugadores de inicio de la década del 2000, porque ciertamente no estaba prohibido. ¿Era legal? Era legal. Hoy los que están cayendo en esta situación, Ese es el problema. ahí sí se lo podemos calificar, ¿no? Si ya saben tantos filtros que hay, tanta inversión que tiene un equipo, tanto que estás ganando y todo lo que implica como no llegar a un Salón de la Fama, cómo no tener un cuidado especial de todo lo que comes, bebes y utilizas. Ahora, Gilberto, esto también nos hace pensar en beisbolistas en la década de los 70s, 80s, quizá cuando no había tanta información, porque el tema de los esteroides inicia en 1930, 40 aproximadamente, que lo inventa un científico alemán, pero no se implementa hasta después de la Segunda Guerra Mundial y en el deporte llega hasta los 60s básicamente, ¿no? Entonces, muchos que desconocemos que pudieron haber usado sustancias en su carrera, pero como no era tan conocido, ahí va a quedar la duda, ¿no? Sí, jamás vamos a saberlo, ¿no? Se fueron muchos ya o se van a ir, se lo van a llevar el secreto a la tumba, ¿no? Probablemente, pero sí, concuerdo contigo y otro debate que a lo mejor les va a dar ya después tema, que tiene mucho que ver con esta situación del dopaje, la negativa de los que votan por entrar al Salón de la Fama, ¿eh? Sí, Algo da doloroso, mucho. Sí. Creo que todos los que hemos mencionado, que ya son retirados candidatos al Salón de la Fama, no lo han sido por este tema tan complicado, ¿no? Sí, Barry Bonds ya no va a entrar, ya le queda un año o este fue su último año que estuvo en la papeleta y ya quedó fuera. Y por el mucho. hombre tenía todo para estar. Sí. Así Entrar es. hasta directo, como quien dice. Pues bueno, Gilberto, agradecerte como siempre. No, gracias que a vengas ustedes. aquí con nosotros. Cuando gusten, Gracias. aquí estamos. Muy buen tema. Te vamos a...